Le doy la bienvenida a Sigrid Bazán. Sigrid Bazán es congresista del Partido Nuevo Perú. Es una agrupación política de izquierda que afirma en su página web, voy a abrir comillas, lo cito: somos herederos y herederas de la tradición socialista que lucha por una mayor igualdad social. Cierro comillas, eso es lo que se lee en su página web. Además, la congresista es integrante de la bancada Bloque Democrático Popular. Está conmigo esta noche. Congresista, bienvenida, gracias por estar aquí. ¿Cómo está, Fernando? Muy buenas noches y gracias por el espacio. Pues estoy sorprendido con lo que pasa siempre en Perú. Me sorprende siempre lo que ocurre en Perú. Son cosas que van mucho más allá de la decencia política, que van mucho más allá del sentido común, que van mucho más allá de la razón. Lo hemos visto a través de los años, siempre también una historia de afloja con juicios políticos, con cambios de presidentes. Pero a pesar de todo ese historial, ¿cómo se puede tener la capacidad de omitir una comunicación al legislativo y al gabinete para que, aunque estés bajo un procedimiento quirúrgico por 15 minutos, no se le deje saber a todo el mundo que te vas a someter a tal? Yo no entiendo, y yo le pregunto, congresista, ¿cuál sería la razón para esconder algo así? Porque, a ver, así fuese una cirugía estética, fuese necesaria la rinoplastia, o porque se quiere quitar las arrugas, ese es su derecho y lo puede hacer. Nadie se lo está negando, ni nadie se lo tiene por qué criticar. Pero hay una responsabilidad política como presidenta. ¿Qué explicación le encuentra a usted a que esto no se comunique? ¿Cuál sería el trasfondo? ¿Qué piensa? Sí, bueno, gracias, Fernando, por la pregunta. Y aquí quizás solo mencionar dos cosas o dos partes de la respuesta. La primera, en realidad, que o el señor Otárola es demasiado torpe y desconoce que no solamente está confesando no uno, sino dos delitos, o no es torpe, sabe que estaría incurriendo en estos delitos y simplemente no le importa. Entre esas dos posibilidades, yo he escuchado a muchos abogados especialistas decir, no solamente se trata de una ausencia de poder, porque recordemos, y tú lo has señalado, ¿no? En Perú no hay vicepresidente porque el vicepresidente ya asumió las veces de presidente, que vendría a ser la señora Boluarte, sino que en la línea de sucesión constitucional, quien vendría a suceder a Dina Boluarte en caso ella hubiera tenido problemas en su intervención quirúrgica sería el presidente del Parlamento. Y el presidente del Parlamento no tenía idea, y eso lo ha dicho él mismo, que esta intervención se estaba llevando a cabo, no tenía idea si la anestesia era local o era general. Es decir, si algo sucedía, no había ningún tipo de constitucionalmente camino que seguir en caso algo sucediera. Y lo segundo es que esta no es la primera vez que se plantea una denuncia como la de la congresista Luque, que bien ha mencionado, sino que ya desde hace más de un año quien le habla presentó una denuncia contra Boluarte en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por haber violado el artículo 44 de nuestra Constitución, que habla de garantizar los derechos humanos de las personas, de todos los peruanos. Entonces, recordemos que esto viene de alrededor de casi 50 peruanos fallecidos en el marco de las protestas y por ende esta denuncia tenía tal pertinencia que se vio de inmediato en la subcomisión, pero que lamentablemente fue archivada. No causa sorpresa que hoy el Congreso más bien siga entre silente y defendiendo este actuar de la señora Boluarte, ¿no? Pero resulta hasta irrisorio tratar de defender una ausencia así. Es decir, no importa desde qué punto Otárola o quien sea hable de que nunca dejó sus funciones. Es que tiene que haber una ventana necesaria para someterse a una rinoplastia. Hay una ventana necesaria en la que tú no puedes ni hablar, ni atender el teléfono, ni dar una orden, y puede pasar cualquier catástrofe, que ojalá nunca pase en el Perú, pero puede haber una catástrofe natural, puede haber un terremoto, puede haber una protesta, puede haber un levantamiento. Esto también es un tema de seguridad nacional. ¿Por qué estoy siendo tan catastrófico? Estoy siendo tan catastrófico para que la gente dimensione, ¿no? Porque a lo mejor se toma muy a la ligera el tema de que, bueno, déjenla, se operó la nariz ya y no quiso que supieran. No, es que esto es un tema en el que si Perú hubiese enfrentado en ese momento una situación difícil,
nadie hubiera podido tomar decisión. Ahora, le digo algo, congresista, no sé si van a buscar están hablando de la vacancia, ¿no? Pero cuando yo veo el historial de lo que ha pasado con la presidenta Boluarte, estamos hablando del Rolex Gate, ¿sí? ¿En qué acabó? Pues no ha pasado nada. Estamos hablando, ya lo decía usted, de las muertes en las protestas. Está hablando del tema de Nicanor Boluarte también. Estamos hablando de una popularidad del 3%. Pero Boluarte sigue, Dina Boluarte sigue ahí. Entonces mi pregunta es, ¿será esto realmente algo que tenga calado después de que todo lo que acabamos de mencionar no ha llegado a término, vamos a decirlo así, que le afecte en realidad a Boluarte? Digámoslo después de la pausa, congresista, si le parece, para darle tiempo y que se explaye. Me voy a la pausa, regreso y la escucho entonces. Ya vuelvo. Continúo con Sigrid Bazán, que es congresista del Partido Nuevo Perú e integrante de la bancada Bloque Democrático Popular. Y ya le decía yo, a ver, ahora es presunta omisión de funciones, pero antes fue el caso Rolex Gay, las muertes en las protestas, el tema de su hermano Nicanor Boluarte, pero no ha pasado nada, ¿no? Y yo lo decía al principio en un tono que para muchos resultará sarcástico, pero pues lo voy a resumir así porque esto es así. Le operaron la nariz, entonces por una nariz va a perder la presidencia, van a entrar en una vacancia por una nariz después de todo este historial. ¿Qué piensa usted? Mire, usted me había preguntado de alguna manera qué pensaba sobre por qué, ¿no es cierto?, no se había canalizado bien la situación estética o de salud de la señora Boluarte, que de hecho esto tampoco se ha aclarado, pero lo cierto es que queda claro que aquí no gobierna la señora Boluarte. Quienes gobiernan son una mayoría desde el Congreso, y Perú hace ya bastante ha empezado a migrar hacia un parlamentarismo en donde el Congreso decide la política exterior peruana, el Congreso decide por sobre el sector del interior, fuerzas del orden, el Congreso le enmienda la plana a la presidenta. Entonces, la verdad es que yo creo que también de repente y no se siente la ausencia de la señora Boluarte, porque en efecto quienes toman las decisiones fuertes de facto en este país son los congresistas de algunas bancadas que conforman la mayoría actualmente. Ahora, eso se demuestra también cuando se habla del blindaje que bien usted menciona, Fernando, porque no es la primera vez que se ha denunciado a la señora Boluarte. De hecho, la Fiscalía, nuestro Ministerio Público, ya empezó indagaciones sobre esta famosa rinoplastía, mientras que el Congreso aún no tramita ninguna de las denuncias o la denuncia de la congresista Luque de la que usted ha hablado. Entonces, creo que queda clarísimo ahí cuál es el poder y cómo se está en estos momentos manejando. En términos de plazos, sinceramente nuestra legislatura termina el 15 de diciembre, entonces también sabemos que sería pues descabellado pensar que ya sea vacancia o cualquier otro tipo de denuncia va a tramitarse en tan corto periodo, y más bien debiera haberse apoyado estas investigaciones desde el primer momento en el que se presentaron, ¿no? Completamente de acuerdo, sobre todo estamos hablando de estamos hablando de 2023, hombre. Estamos hablando del 29 de junio al 9 de julio de 2023. Creo que ha pasado tiempo suficiente de entrada. Es muy fácil determinar esto. Y digo, si es que alguien lo va a seguir, no lo he escuchado de parte de nadie, se los digo, ¿no? Porque me parece necesario que se consiga el registro médico del procedimiento. Ahí van a determinar si hubo una anestesia general. Y si hubo anestesia general, Dina Boluarte no estaba en capacidad de ejercer sus funciones. Punto y se acabó. Pueden decir lo que sea quien sea. Con ese documento queda sentado. Pero, por lo que dice usted, y yo coincido, Sigrid, se lo digo, pero es un parlamentarismo, no tengo ninguna duda. Aquí a ver cuántas veces han cambiado de presidente. Es un parlamentarismo, lo es. Ahora, esto se va a quedar en otra anécdota más. Entonces, estamos hablando de tiempos precisamente que no les dan. Sí, mire, incluso hubo una denuncia que llegó ante el Ministerio Público por este famoso caso de teletrabajo. Resulta que en el Perú la presidenta Boluarte decidió aprobar una norma que le permite teletrabajar. Y creo que eso también le ha servido de escudo, porque esto llegó al Tribunal Constitucional, que básicamente desestimó la denuncia de que esta norma sería inconstitucional, dado que el presidente electo de cualquier país necesita ejercer diversidad o diversos tipos de funciones.
y el teletrabajo no es precisamente la mejor forma de delegar este tipo de actividades de representación. Entonces, se han intentado, digamos, desde algunos pocos congresistas o ciudadanos, algún tipo de argucia, pedido, denuncia ante diferentes instancias, pero no solamente vivimos un parlamentarismo hacia el Congreso en relación con el Ejecutivo, sino también un parlamentarismo que se ha extendido al copamiento de otras instituciones que en algunos casos pueden ser determinantes para decisiones como esta. Entonces, si ya se le permite teletrabajar, pues esto está muy cercano de lo que ella llama una operación muy rápida, ¿no? O lo que el señor Otárola ha denominado una cosa muy veloz. Y creo que aquí es importante resaltar una cantidad de potenciales delitos, sobre todo porque cuando se habla de la intervención quirúrgica ya se ha alzado el cuestionamiento de ¿cuánto se pagó por esa intervención quirúrgica? ¿Cuál es la boleta que emitió el centro de salud? ¿Quién es el cirujano? Y hemos recibido respuestas muy ambiguas, debo decir, algunos congresistas que hemos estado preguntando, Fernando, porque aparentemente el cirujano de la señora Boluarte habría también recibido algún tipo de gollería, ¿no? Habría abierto su clínica estética gracias a algún beneficio del Estado, por salud, etcétera. Entonces, habría que investigar de manera muy cuidadosa ese otro lado de esta particularidad o esta anécdota que dirían algunos, pero que terminaría siendo una cara más de toda esta maraña, ¿no? Sí, me parece la visión más clara y de sentido común que he escuchado durante todos estos días hablando del tema de Dina Boluarte. Ojalá sí funcionara el sistema de verdad, porque así es como debería funcionar. Congresista, ha sido un placer, que no sea la última vez, por favor. La vamos a estar invitando seguido para tocar los temas del Perú. Claro, por supuesto, a muchos invitados más, pero unos no quieren venir, como la presidenta Boluarte. Así que bueno, le agradezco mucho su tiempo y que tenga excelente fin de semana. A usted, muy buenas noches a su audiencia. Hasta luego.